Curso de desdoblamiento astral. Clase 3. Que es muy importante que nosotros entendamos que si nosotros queremos tener más conciencia, más dominio sobre nosotros mismos, debemos trabajar en la castidad. Y para ir logrando eso debemos hacer estudios muy serios y muy honestos sobre nosotros mismos para poder hacer un cambio. En el momento en que nosotros nos damos cuenta que necesitamos cambiar, que verdaderamente si no tenemos un control, un dominio sobre nuestra energía sexual, sobre nuestros centros, nuestro desarrollo espiritual se va a quedar solamente en palabras y no va a suceder en los hechos. Entonces es importantísimo. Este tema es un tema que es piedra de tropiezo, como lo han hablado en algunas otras partes, o como lo habló Jesús, que es la roca que todos los edificadores desecharon. Verdaderamente nosotros debemos edificarnos a nosotros mismos, eh, crear ese cuerpo astral, ese cuerpo mental, ese cuerpo causal, irnos nosotros volviendo cada vez más puros, y esa pureza empieza con el trabajo psicológico y con la castidad. Entonces, una vez nosotros nos vamos equilibrando, una vez nosotros vamos teniendo castidad, entonces nuestro cuerpo astral, ya relacionado ya con este curso, nuestro cuerpo astral va a empezar a tener sus alimentos. Cuando el cuerpo astral, muchachos, empieza a tener sus alimentos, entonces vamos a empezar a tener sueños lúcidos, vamos a tener sueños que volamos, vamos a empezar a tener esos sueños lúcidos donde podemos caminar y correr sin ninguna dificultad, porque esos sueños lúcidos o esos desdoblamientos que nosotros tenemos ciegos, que nosotros tenemos, que nos da dificultad caminar, correr, todo ese tipo de cosas son índices de que nosotros estamos faltos de energía en nuestro cuerpo astral. Hay algunas personas que lo identifican que es la pesadez de los yoes, y algo de razón tienen, pero viene más bien explicado si nos damos cuenta de que ese cuerpo astral está falto de un alimento. Entonces, ese alimento sale del ahorro que nosotros hacemos de nuestras energías físicas en el mundo físico. Si nosotros vivimos todo el día identificados en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, no va a quedar energía para nuestros cuerpos internos, y pretender desdoblarnos es verdaderamente algo fatal, porque el desdoblamiento, muchachos, es la consecuencia, lograr el desdoblamiento es la consecuencia de una preparación previa, y esa preparación viene directamente relacionada con la muerte psicológica y con haber comprendido las partes básicas de lo que se enseña en este curso y lo que nos ha enseñado el maestro Samael, de aprender a despertar nuestra conciencia. Entonces, ¿tienen de pronto alguna pregunta sobre eso? Es muy necesario, muchachos, comprender este tema. ¿Tienen alguna pregunta? Hola Juan, habla con John. Contame, John. Hay un aspecto que hay que tener en cuenta, es en la parte laboral. Resulta que hay trabajos Sí, que son sumamente pesados, agotadores o de jornadas muy largas, que eso repercute a la larga para lograr el desdoblamiento, porque el sí, cuerpo señor. físico obviamente está muy cansado. O Sí, sea, señor. ¿qué tips o qué sugerencia nos podría dar para las personas que caen en esos casos? Porque conozco varias personas que tienen ese tipo de trabajos y llegan a la casa y quedan como una piedra porque realmente el cuerpo físico ya no les da más. Entonces, digamos, se pierde ese día para lograr un desdoblamiento.
Gracias. Está bien, John, muy bueno tu aporte. Cuando nosotros empezamos a hacer ahorros en nuestra energía, esos ahorros se van a ver allá en el mundo astral. Te lo digo, se los digo personalmente. Yo soy un campesino y me imagino que ustedes saben a qué se enfrenta un campesino. Verdaderamente, cuando nosotros hacemos ahorro de nuestras energías, digamos que no podamos ahorrar al 100% todos los centros, pero digamos que ahorramos todos los otros, ahí ya hay un ahorro y ese ahorro sirve muchísimo. Entonces, una persona que está en una oficina, que está en el campo, que está trabajando minería, que está trabajando coteando, cargando bultos, todo este tipo de cosas que son extenuantes, si aprende por un esfuerzo a tratar de estar consciente de lo que está haciendo, ahorra muchísima energía, porque verdaderamente los más grandes ladrones de nuestra energía son los pensamientos y las emociones. Un estrés, por ejemplo, llega por el pensamiento y el estrés es uno de los que más quema energía en nosotros. Entonces, cuando nosotros aprendemos a estar un poquito más conscientes dentro de estos trabajos que son tan duros, tan difíciles, tan extenuantes, vamos a poder tenerlos y vamos a poder utilizar después de el segundo, tercer ciclo del sueño, vamos a poder utilizar con muy buen resultado las prácticas de desdoblamiento. O sea, un buen tip para una persona que cae como una piedra a la cama es que el desdoblamiento en el segundo o tercer ciclo de sueño, a partir de ahí ya puede empezar a practicar porque ya su cuerpo físico ha logrado ya una estabilidad en su energía. Si a eso le añade, obviamente, el equilibrio de centros y si está trabajando por su castidad, entonces esa persona llega el momento, llega el tiempo en que puede estar muy cansado y puede, después del primer ciclo de sueño, puede aplicar el desdoblamiento. Incluso algunas veces, desde empezando que se va a la cama, puede desdoblarse. Pero obviamente esto ya es algo más a la larga. Pero eh, en el trabajo psicológico, muchachos, está el éxito en estas cosas, en nuestra autorrealización. ¿Quedó claro, John? Claro que sí. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es muy importante ese tema de la castidad, de la muerte. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Nos está indicando que prácticamente es como concentrarnos mentalmente en el trabajo. Lo entiendo de esta manera. Sabemos que cada día, perdón, tenemos una labor que realizar y puede ser demasiado dura y muy fuerte en el momento que se realice. Entonces la idea es centrarnos mentalmente, ¿verdad? Que ya estamos conscientes que tenemos ese trabajo o esa labor que realizar sin tener que estar pensando constantemente me voy a cansar, por decirlo así, me voy a cansar, seguramente voy a quedar agotada, ahorita llego a la casa y no voy a poder dormir tranquilamente o no voy a tener tiempo para atender a los hijos o al esposo, porque prácticamente es el subconsciente, la mente de nosotros que está haciendo también otro trabajo adicional fuera del que estamos haciendo en el físico. Exacto, exacto. Eso es. Ok, gracias. Esa era la duda, pero sí, ya, muchas gracias. No, es con mucho gusto. Verdaderamente la mente de nosotros es lo que más causa el desbalance en nuestro centro. Si uno quiere
verdaderamente dar pasos triunfales en lo que se llama camino iniciático, lo que se llama castidad, lo que se llama experiencias psíquicas en el desdoblamiento, la meditación, el trabajo con la mente es fundamental. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Juan, ¿podrías hablar un poco sobre los movimientos mecánicos para que la gente entienda lo que es hacer una actividad mecánicamente y el desgaste de energía que se produce ahí? Por favor. Los movimientos mecánicos. Aló. Sí, los movimientos mecánicos, o sea, cuando uno hace una actividad y está pensando en otra, o sea, está actuando mecánicamente el centro motor. Bueno, nosotros desde que empezamos en el reino animal empezamos a utilizar muchísimo el centro motor. Y cuando nosotros utilizamos algo muchísimo, se vuelve muy mecánico. Incluso, hablando ya de partes mecánicas, nosotros tenemos esa parte de la relajación se vuelve tan mecánica en nosotros que verdaderamente es uno de las trabas que nosotros tenemos para aprender a desdoblarnos, porque se vuelve tan mecánico el proceso de quedarse dormido que la persona tiene que hacer un esfuerzo para aprender a quedarse dormido conscientemente. Parece algo hasta redundante o algo así, pero verdaderamente nos volvemos demasiado mecánicos. Entonces, nuestra vida se vuelve un hábito mecánico, toda nuestra vida. La forma en cómo nos cepillamos los dientes, la forma en cómo comemos, la forma como nos sentamos, la forma como hablamos a la gente, la forma como estamos predispuestos a escuchar lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo eso se vuelven hábitos mecánicos. Por eso, aprender a vencer la mecanicidad es fundamental para nosotros aprender a despertar. Por eso, muchos maestros en la antigüedad utilizaron el centro motor como una de las mejores formas para enseñarle a sus alumnos a aprender a estar conscientes. Entonces, muchos de ellos los ponían a hacer artes marciales, otro tipo de cosas y grandes caminatas. Las caminatas en las caminatas esos maestros les enseñan a sus alumnos a caminar conscientemente y les daban ciertos ejercicios y objetivos dentro de esas caminatas para que ellos fueran despertando. Recordemos que el hecho de caminar es una de las partes más mecánicas que nosotros tenemos porque es lo que hemos utilizado a lo largo del ciclo evolutivo. Entonces, importantísimo empezar por ahí. Entonces, la sola forma de caminar es tan mecánica que nosotros no tenemos que pensar en cómo caminar. Nosotros podemos caminar y hablar, caminar y estar haciendo cuentas en la cabeza, hablando con los demás, haciendo un montón de cosas, porque el centro motor tiene esa inteligencia y lo maneja. Pero para nosotros volvernos conscientes, ir despertando nuestra conciencia de esa mecanicidad, tenemos que aprender primeramente a caminar conscientemente, a desplazarnos conscientemente. Si nosotros empezamos por el desplazamiento, muchas cosas en nuestra vida vamos a notar que las podemos hacer conscientes y que las veníamos haciendo inconscientes todo el tiempo. Es impresionante que uno se siente a comerse una cena y desde el momento en que se sentó, verdaderamente ni siquiera está verdaderamente disfrutando de la cena de ese momento, sino que simplemente la cabeza está en una parte, la emoción y todo eso. Cuando nosotros aprendemos a salirnos de esos hábitos mecánicos, muchachos, empezamos a tener despertares. Entonces, esos despertares se pasan al plano astral y empezamos a darnos cuenta, uy, estoy en el astral, estoy en un sueño. Y así es como empieza el despertar de la conciencia. ¿Queda claro esa parte?
Sí, queda claro. De pronto alguna otra duda, muchachos. Este tema es demasiado importante. Una pregunta, ¿es posible realizar un desdoblamiento astral estando no dormido sino despierto y hacerlo inconscientemente? No, es imposible. Se necesita pasar por el estado entre vigilia y sueño para poder que el cuerpo astral salga del cuerpo físico. Asimismo, es imposible meditar sin que haya combinación del sueño. Ninguna de las dimensiones superiores, a ninguna de las dimensiones superiores se puede acceder sin la ayuda del estado en sueño. Eso nunca se nos debe olvidar, muchachos, que el estado entre vigilia y sueño es la puerta a todas las dimensiones superiores y que el recuerdo de nuestro cuerpo físico, o sea, el recuerdo de nosotros mismos, de sentirnos a nosotros mismos, es lo que nos va a abrir esas puertas para llegar conscientes al estado entre vigilia y sueño. Es bueno, muchachos, que reflexionen en esto. En el libro está escrito, pero que lo reflexionen, porque lamentablemente, a pesar de que estas técnicas, la meditación, el desdoblamiento astral, son algo tan antiguo, se perdió la clave básica de tener éxito en todo esto, que es el recuerdo de nosotros mismos, de sentir nuestro cuerpo físico combinado con el sueño, lo que nos va a abrir las puertas a las dimensiones superiores. ¿Está claro, muchachos? O sea que al caminar cuando uno camina para no caminar mecánicamente, debería ir sintiendo su cuerpo, caminando, pero a la vez autoobservándose y sintiendo el cuerpo, sintiendo la espalda, sintiendo las piernas, sintiendo los brazos. Y ese mismo aspecto de ir sintiendo el cuerpo, acostumbrarse uno durante el día a sentir el cuerpo, a tener desarrollado el sentido del tacto, le va a servir también en el momento en que uno esté en el estado de transición entre vigilia y el sueño, para sentir el cuerpo y sentir cuándo está entrando en ese momento. Exacto, Fernando. Por eso se debe hacer el entrenamiento de esa manera, porque el hecho de vos sentir el cuerpo es verdaderamente ir desarrollando el sentido espacial. Ese sentido nos permite a nosotros saber en qué dimensión estamos. Entonces, cuando vos le das una ayudita a ese sentido espacial aquí en el mundo físico, esa ayudita se da en el mundo astral. Entonces, en el mundo astral nos damos cuenta, independientemente de qué estemos haciendo, nos damos cuenta, ay, estoy en astral, estoy en un sueño. Entonces, para eso se hace. Y cuando se va desarrollando muchísimo más, entonces, en el momento en que la conciencia está pasando de estado físico a estado astral, nos damos cuenta plenamente, porque ya esos detalles mínimos de sentimiento, de la transposición de la conciencia del físico al astral, la estamos percibiendo cada momentico. Entonces, por eso es necesario que nosotros desarrollemos la conciencia de esa manera. Ningún maestro, muchachos, ha llegado a la maestría sin olvidarse de sí mismo. Eso nunca se nos puede olvidar. La clave para nosotros ir triunfando en nuestros caminos es no olvidarnos de nosotros mismos. ¿Está claro, don Fernando? Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando uno tiene un sueño lúcido y uno siente que está en el sueño y ve y todo, ¿es la misma sensación que uno siente cuando está en el astral? Es exactamente igual. Incluso el sueño lúcido es el astral, pero es el astral interior. Hay dos clases de astral: el astral exterior, donde nos salimos al mundo astral de este planeta, y el otro es el astral interior,
donde nos vamos al mundo astral de nuestro mundo interior. Entonces, esos sueños lúcidos son en el interior y ya el desdoblamiento astral como tal, exterior, es cuando vos ves tu cordón de plata, ves tu cuerpo en la cama y ves las cosas de físico muy, muy similares allá en el mundo astral. Entonces, ahí está la diferencia. Por eso la mayoría de personas que empieza a hacer estos ejercicios, a ejercitar su conciencia, primero empieza en los sueños lúcidos, de pronto teniendo un que otro desdoblamiento que le dura unos cuantos segundos y después más adelante a practicar en el desdoblamiento del astral exterior. ¿Te queda claro esa parte, Pablo? Sí, gracias. Con gusto. ¿Alguien más, muchachos? Anímense a preguntar, que este curso es para que nosotros quedemos lo más despejados posible. Buenas noches. Buenas noches. La pregunta es si uno en un sueño sabe que está soñando, pero, o sea, porque si uno sabe que está soñando en el sueño, ¿por qué no hace algo por controlar ese sueño? O por qué no, no sé, o sea, me ha pasado que sé que estoy soñando y sin embargo no, pues no hago nada en el sueño, ¿sí? Sí, es muy común esto que vos dices. Y esto es debido a que nos falta más conciencia y nos falta tener un objetivo bien claro. Algo que nosotros anhelemos mucho, que lo necesitemos hacer o que necesitemos. Entonces, hasta que no tengamos ese objetivo claro, no vamos a poder tomar acción en ese mundo astral. ¿Está bien? Si uno tiene un objetivo para ir a la astral, pero no se desdobla y va a un sueño lúcido, ¿ese objetivo que tenía para el astral se le puede responder en el sueño? Sí, la mayoría de las veces es así. Incluso nosotros en nuestro mundo interior tenemos partículas del mundo exterior. Entonces, digamos que tú te propones a entrevistarte con el maestro Samael, por ejemplo, y vos quieres ir y salir al astral exterior y invocarlo, y que él venga y hable contigo, pero te fuiste a un sueño lúcido y te apareció un maestro Samael en ese sueño lúcido y lograste hablar con él. Verdaderamente, muchas veces esos maestros, como también tienen una partícula en nuestro mundo interior, podemos acceder a esa sabiduría de ese maestro dentro del sueño lúcido también. Obviamente, es muy bueno cuando vamos a hablar con algún maestro o algo, tener muy pendiente la conjuración de Júpiter para que no nos vayan a engañar. Pero muchas cosas que queremos averiguar en el astral exterior, se nos dan las respuestas en el astral interior. Por eso a nosotros nos decían, busquen su interior, busquen su interior. Nosotros dentro de nuestros mundos internos tenemos maravillas que nosotros desconocemos. ¿Me escuchaste, Pablo? ¿O se fue la comunicación? No sé. No, se escuché, todo claro, quedé bien claro, gracias. Ah, bueno, Pablo, que estés bien, hombre. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, muchachos? Yo tengo una pregunta. ¿Sabe usted en qué etapa del sueño es en la que tenemos esos 3 a 5 segundos para levantarnos? Y por etapa del sueño me refiero a es cuando estamos en estado alfa, es cuando estamos en teta, o en qué etapa es que se dan esos segundos que tenemos de oportunidad para desdoblarnos. Mira, los 3 a 5 segundos es justo antes de que tú empieces a soñar. Cuando tú te acuestas y cierras los ojos, esto, muchachos, pónganle mucha atención. Cuando nosotros cerramos los ojos,
estamos activando toda esa parte mecánica de la relajación y de quedarnos dormidos. Por eso la meditación se practica con los ojos cerrados. Todas estas prácticas se practican con los ojos cerrados. Ese es como el switch que cambia, que activa el cambio de nuestra conciencia física a la conciencia interna. ¿Listo? Entonces, esos sueños, Liz, esos 5 segundos, se te van a presentar justo antes de quedarte dormida. Y luego, apenas despiertas de un ciclo de sueño, si te logras quedar quieta en la cama y no te cambias de posición o te concentras en querer continuar en otra experiencia, ahí vuelves a tener otros 5 segundos de oportunidades. ¿Listo? ¿Te queda claro esa parte? Y sí me queda clara esa parte. Bueno, está bien. Entonces, las oportunidades que tenemos, muchachos, son justo antes de quedarnos dormidos y justo después de haber despertado de un ciclo de sueño. Así es como podemos nosotros volvernos unos atletas del desdoblamiento. Cada vez que tengamos la oportunidad, intentamos. Cada vez que tengamos la oportunidad, intentamos. Y de intento en intento, llega el momento en que lo logramos. Y como vamos logrando cosas, nos vamos dando cuenta, muchachos, de eso que decíamos, que tenemos que volvernos científicos de nosotros mismos. Entonces, ya empezamos a darnos cuenta, bueno, me quedé quieto en este sentimiento como de espera y a los segunditos empecé a ver unas imágenes, empecé a ver tal cosa y ahí me despegué y me desdoblé. O me cambié de posición en la cama, no me acordé de quedarme quieto, pero sin embargo me cambié de posición después de quedarme dormido, pero me quedé en ese sentimiento de espera otra vez, o intenté como relajar el cuerpo, o intenté escuchar a ver qué aparecía en mis sonidos, y logré desdoblarme también. Entonces vamos a ir mirando todas las cosas que nos van llevando al éxito y también todas las cosas que nos llevan a fracasar en un intento de salir al astral, y de esa manera nosotros vamos a ir ajustando nuestro propio método utilizando las técnicas que se dan en o las técnicas que da el maestro Samael o que hemos escuchado tal vez también en otras partes, pero de una forma vívida, de una forma experimentada. Entonces, ahí está, muchachos. Vamos a tocar un tema muy importante, que es, de pronto no, de usted final, otra pregunta, muchachos. Hacer una consulta antes que cambiemos el tema. ¿La posición para desdoblarse tiene que ser acostado boca hacia arriba o uno puede estar de lado? Porque para mí es más relajante estar de lado, por ejemplo. Muy buena pregunta, Pablo. Muy bueno que nosotros nos volvamos científicos de nosotros mismos porque nos vamos a conocer. La posición boca arriba la aconsejaron los maestros porque en esa posición a nosotros, a la mayoría de las personas, le cuesta quedarse dormido en esa posición. Entonces, en esa posición nos podemos entrenar para desdoblarnos, pero tenemos que tener en cuenta, muchachos, que nosotros en la posición en que nos solemos quedar dormidos siempre, o sea, en esa posición que nosotros sentimos que es la cómoda, que verdaderamente es una posición mecánica que venimos practicando prácticamente desde niños, casi siempre, en esa posición está la oportunidad de nosotros lograr el desdoblamiento de una forma un poco menos dolorosa, por así decirlo.
¿Qué pasa con esa posición, muchachos? De que necesitamos ir teniendo mejor control, mejor conciencia para no quedarnos dormidos tan rápido. Entonces, tiene su ventaja y tiene su desventaja, pero lo normal, muchachos, es que una persona que duerme de lado o que duerme incluso hasta boca abajo, se pone a practicar la posición boca arriba, hace 1, 2, máximo 3 o 4 intentos de desdoblarse, o sea, levantarse a revisar y se le va el sueño, y la única forma que haya dentro de sí mismo, la lógica lo lleva a que cambie de posición para poderse quedar dormido, y ahí se queda dormido en la posición en que naturalmente está acostumbrado a descansar. Entonces, utilizando esa posición natural, podemos aprender a desdoblarnos, pero necesitamos comprender muy bien qué es lo que vamos a hacer. Y con esa preparación que estamos haciendo con este curso, vamos a poder utilizar la posición normal en que nosotros descansamos para desdoblarnos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta con respecto a este tema? Son temas muy importantes esto. Perdón, yo tengo otra pregunta. Cuéntame. Tengo dudas si usted tendrá conocimiento, si nos podrían servir los sonidos binaurales para inducir este estado de somnolencia que yo creo que podría ser la etapa del sueño donde se dan esos 3 a 5 segundos entre el estado alfa y el estado teta. Entonces, los sonidos binaurales nos pueden inducir a esos estados de conciencia. Tal vez los ha probado usted o tal vez la resonancia Schumann. Bueno, la verdad, hace muchos años sí escuché los sonidos binaurales. ¿Qué te puedo decir con respecto a esto? Hay sonidos que alteran nuestra conciencia y pueden determinar algunos efectos, pero verdaderamente, muchachos, nosotros debemos generar por nosotros mismos nuestras propias posibilidades, porque si tú no tienes los sonidos binaurales para practicar y te enseñas a eso, entonces, ¿qué vas a lograr? O sea, no es un logro tuyo, verdaderamente no lo es. Entonces, lo mejor que nosotros podemos utilizar para nosotros mismos, en caso del sonido, nosotros tenemos un sonido en nuestros oídos que viene desde el chakra del corazón, que se llaman los sonidos anahata, que esos sonidos muchas veces los escuchamos como unos grillitos que están ahí adentro en nuestros oídos. Si nosotros nos acostamos, nos relajamos conscientemente escuchando esos sonidos, llega el momento en que llegamos al estado entre vigilia y sueño y podemos desdoblarnos. Entonces, utilizar el sentido del oído con sonidos artificiales no vale la pena, muchachos. Nosotros tenemos unos sonidos bastante especiales en nuestro interior que podemos utilizar a favor. Y esos sonidos que escuchamos, que como parecen unos grillitos en nuestros oídos, son esenciales para el desdoblamiento, ayudan mucho. Quien ya haya practicado más bastante la meditación, se ha dado cuenta que el cerebro tiene una especie de latidos y que se escuchan en los oídos. Entonces se escucha como una forma de un motorcito dentro de los oídos. Ese es otro sonido interno que también nos ayuda a desdoblarnos. Entonces, dentro de nosotros tenemos todas las posibilidades para lograr el desdoblamiento. Bueno, vamos a hablar con esta... Hola, disculpe, ¿puedo preguntar algo con respecto a eso? Sí, cuéntame. Es que, claro, yo sí también he logrado como escuchar esos sonidos, pero no sé si diría que es como un grillo.
Es como, no sé, a ver, es como un sonido como de vibración, no sé cómo decirlo en verdad, pero es que es muy raro, es muy Es peculiar. así, es así. ¿Cómo? Gonzalo, suena así, más o menos. ¿O has escuchado los sonidos del cerebro? ¿A cuáles te refieres? No sé, es que no sé, en verdad. Pero claro, es como un sonido, claro, como un silbidito, como una vibración, no sé, es bien peculiar. Pero quizás es eso, ¿no? Como el del grillo que le dicen. No, es que no sé. No sé si será el del cerebro o el grillo. Pero es como un Ese sonido bien sutil. Ese es Gonzalo y ese nos ayuda al desdoblamiento. Incluso cuando nosotros regresamos de un ciclo de sueño, si le prestamos atención a nuestros oídos, ese sonidito está allá. Cuando nosotros logramos niveles de concentración, ese sonido aumenta, es natural en nosotros. Solamente hay que prestarle atención. Si nosotros hacemos el siguiente ejercicio, nos concentramos en nuestro cuerpo y tapamos nuestros oídos y escuchamos, vamos a, después de unos 20 y 30 segundos, vamos a lograr escuchar con cierta claridad esos sonidos. La mayoría de las personas lo logran escuchar. Bueno, vamos a hablar, muchachos, de un tema muy importante que es nosotros debemos actuar como si lo fuéramos hasta que lo seamos. Esto es una máxima que encontré hace tiempo y que nos ayuda a formar una disciplina y a tener éxito en nuestras cosas. ¿Cómo es eso de actuar como si lo fuéramos hasta que lo seamos? Es lo siguiente, muchachos. Nosotros nos proponemos a sacar esta práctica del desdoblamiento astral como si fuéramos, por ejemplo, unos expertos, nos aprendemos esta teoría de este libro, por ejemplo, y empezamos a practicar todos los días, en todas las oportunidades que podamos, lo que nos dé, con ese, con ese énfasis, con esa actitud de como si nosotros siempre se nos diera, y llegue el momento en que esa actitud nos ayuda a lograr muchas claves dentro de nosotros mismos para desdoblarnos. Resulta, muchachos, que cuando nosotros nos frustramos y nos decimos a nosotros mismos, yo no soy capaz de hacer esa práctica, es que llevo tantos años y no he sido capaz de desdoblarme y mi compañero Julanito de tal casi siempre se desdobla. Eso es que yo no puedo. Cuando nosotros hacemos eso, es como si cerráramos por allá un candadito en nuestro cerebro que no nos va a permitir gozar de lo que naturalmente tenemos. Recordemos que todos nosotros tenemos la facultad del desdoblamiento astral, pero esa facultad está mecánica, muchachos. Todos nosotros nos vamos al astral apenas descansamos, apenas nos quedamos dormidos, nos vamos al astral. Entonces la facultad está. Lo que pasa es que esa facultad está mecánica y ¿quién maneja la mecánica dentro de nosotros? La maneja el yo. Entonces nosotros vamos a arrebatarle esa mecánica al yo y vamos a lograr tener la experiencia, la facultad de desdoblamiento astral de una forma consciente. Eso es todo, amigos. ¿Entendieron esta parte de actuar como si lo fuéramos hasta que lo seamos? Sí, señor. Bueno, de todas formas, ahí está en el capítulo 9 del libro. Es muy bueno, muchachos, que saquen su tiempo y hagan unas reflexiones del libro, de las lecciones que hemos visto hasta ahora, para que vayan comprendiendo a más profundidad. Bueno, ahora pasamos, muchachos. Juan,
Contame. Una aporte. Esta premisa que tú acabas de afirmar, actuar como si lo fueras hasta que lo seas. Esto es lo mismo que el anhelo. Esto es lo mismo que el anhelo que tenemos que nosotros sentir, el querer ese saber de esa respuesta. Esa es la misma fe que uno le ponga a la práctica, ¿no? Exacto. Eso es. Perfecto. Bueno. Vamos a hablar, muchachos, de la importancia del sentido del tacto. Es importantísimo, muchachos, nosotros saber que en el mundo astral el sentido más importante es el sentido del tacto. Pero ¿cómo así, Juan? ¿Cómo así que el sentido del tacto? ¿Por qué el sentido del tacto? Resulta, muchachos, que cuando nosotros estamos practicando estar conscientes, estar despiertos, verdaderamente nos estamos relacionando con nuestro sentido del tacto. Cuando vos te recordás a vos mismo como un ser aquí en este mundo físico, estás sintiendo tu cuerpo. Verdaderamente eso estás haciendo, a pesar de que también estás pendiente de tus emociones, de tus pensamientos, verdaderamente estás sintiendo tu cuerpo físico. Cuando tú sientes tu cuerpo físico y sientes el ambiente y te das cuenta, estoy en el mundo físico. Por eso te debes jalar un dedo, o debes dar una práctica, o debes dar un saltito, o debes ingeniarte alguna manera de comprobar que estás en el mundo físico, es sintiendo tu cuerpo. Recordemos que el saltico es algo del cuerpo físico, jalarse un dedo es algo del cuerpo físico, pero todo tiene que ver con el sentido del tacto, muchachos, porque el sentido del tacto envuelve todo nuestro cuerpo físico y también envuelve todos nuestros sentidos internos. Entonces, muchachos, el sentido del tacto es fundamental, es prácticamente la base sobre la cual descansa en nosotros la puerta hacia la conquista del desdoblamiento astral. Es tan importante, muchachos, el sentido del tacto, que si nosotros tenemos un desdoblamiento a ciegas, donde se nos pueden hasta pegar las cobijas de la cabeza del cuerpo astral, esas cobijas astrales se pueden llegar a pegar, o salir que no somos capaces de abrir los ojos, o que vemos todo difuso, o totalmente ciegos. Con el solo hecho, muchachos, de nosotros frotarnos las manos, sintiendo la sensación de frotarse, vuelve nuevamente la visión al cuerpo astral. Me encantaría, muchachos, que alguno de ustedes, si lo ha vivido, lo comente, o si en alguna etapa del curso o más adelante del curso lo vive, que nos lo haga saber, porque es algo importantísimo, muchachos, que en el momento en que ustedes activan ese sentido del tacto allá en el mundo astral, ese sueño cae de pronto en un astral interno, o ese astral externo se vuelve de una claridad, una nitidez tan impactante que nosotros nos quedaríamos como enamorados de esos colores, de esa belleza que se ve allá cuando nosotros logramos esa nitidez. Entonces, muy fácil, muchachos, no se les olvide, el día que de pronto se desdoblen a ciegas, me voy a frotar las manos. Si no me puedo frotar las manos por alguna razón, uno no sabe, frotar una pared, lo que sea, frotar algo enfocándose en esa sensación que hay en las manos o en la mano de estar frotando ese objeto, y vamos a tener unos cambios importantísimos en la conciencia, en la visión, en ese mundo astral. Entonces, de ahí viene la importancia, muchachos, del sentido del tacto. ¿Listo? ¿Queda claro esa parte?
¿Tienen de pronto alguna pregunta con respecto a esto? Juan, yo tengo una consulta. Mi experiencia está entrando con sueños lúcidos. Yo no he podido desdoblarme, pero sí tengo sueños lúcidos. Y anoche, por ejemplo, soñé que estaba con unos amigos y nos subíamos a una muralla para poder mirar más lejos. Y mi amigo saltaba y caía a la tierra y se torcía un pie. Y yo lo veía y yo me bajaba por una especie de árbol, cargándome en el árbol y en la muralla. Pero si yo me hubiese acordado que yo estaba en un sueño, me hubiese frotado las manos, por ejemplo, hubiese sido distinto el sueño. Sí, cambia, porque logras un estado de conciencia más avanzado y se te van a dar unas oportunidades diferentes, porque ese sentido del tacto activa una conciencia más profunda dentro de ese plano. Incluso a veces te puede regresar al cuerpo físico, o sea, despiertas, pero quedas con un estado de conciencia como tan profundo que puedes lograr el desdoblamiento de una forma tremendamente natural. Ese sentido del tacto es súper importante. Me gustaría, muchachos, que lo probaran, que se animen. Me voy a acordar, cuando esté en el mundo astral, sea en un sueño lúcido o en un astral externo, me voy a frotar las manos y voy a mirar en el ambiente a ver qué cambia, y se van a sorprender lo que van a ver cuando lo hagan. Juan, mira, una vez yo tuve una experiencia donde me di cuenta que estaba en el astral. Entonces empecé a mirarme el cuerpo, ¿sí? Yo quería saber, pues, cómo era ese cuerpo, ¿sí? Entonces, obvio, me jalé el dedo, ¿sí? Y se sí, estiró. jaló, se estiró, y movía, entonces subía la mano como si estuviera aprendiendo a caminar, visualizando cada parte de mi cuerpo. Entonces levantaba una mano, levantaba la otra, levantaba un pie, caminaba hacia adelante, caminaba hacia atrás, como comprobando que de verdad uno podía hacer esos movimientos. Pero tú dices que tendría que haber visto a mi alrededor para ver cómo estaba cambiando todo o cómo cambiaba la experiencia. No, en este caso tú tuviste un despertar, ¿cierto? Pudiste comprobar algo. Está muy bien eso. Yo me refiero a que si vos en el mundo astral logras frotarte las manos, o sea, activar bastante ese sentido del tacto, vas a tener un cambio en la experiencia. O sea, los colores, ese ambiente donde tú estás, va a tomar una nitidez y una profundidad que supera la nitidez y la profundidad de aquí del mundo físico. Se ve todo mucho más bonito, tiene una belleza particular. Entonces, es distinto, pero el hecho de que hayas tenido esa experiencia es algo muy valioso, porque pudiste comprobar de que verdaderamente en ese mundo astral también hay un cuerpo. Entiendo. Entonces, es algo valioso. Entonces, es importante que nosotros no contemos nuestras experiencias en el sentido de que nosotros recibamos algún tipo de información, pero esta experiencia que tú estás contando es una experiencia positiva para todos nosotros, porque nos está demostrando de que verdaderamente existe un cuerpo allá en ese mundo astral. Entonces, fue una gran experiencia. Los invito, muchachos, no se olviden de esa clave, de sentir las sensaciones de estarse frotando las manos o frotar una pared, un árbol, lo que sea, les va a ayudar a tener una mejor experiencia y mucho más consciente allá en el astral. Bueno, vamos a hablar de otro pequeño tema, que es la importancia de tener o de ir logrando la conciencia continua. Resulta, muchachos,
que nosotros aquí en el mundo físico no necesitamos de tener conciencia continua para poder vivir, para poder ganarnos la vida, ganarnos el pan, ganarnos las cosas básicas de nuestra vida. Pero para nosotros ganarnos la vida en ese mundo astral, para nosotros ganarnos la experiencia de tener unas investigaciones claras, concisas, certeras, necesitamos tener una conciencia continua, muchachos, porque en el momento en que te llega un pensamiento, una emoción, y te identificas con eso, allá en el mundo astral, tu entorno cambia y tu dirección hacia lo que querías hacer cambia. Entonces, aquí en el mundo físico, vamos a aprender a tener conciencia continua. Para eso son las prácticas complementarias, muchachos. Ahí está los ejercicios del vaso con agua, están o la práctica de concentración que ustedes quieran, pero que se logren pulir. Eso es una meta que debemos lograr cada uno de nosotros, lograrnos pulir en tener conciencia continua, así sea por lo menos unos 10 minutos, pulir esa conciencia continua para nosotros poderla utilizar allá en el mundo astral. Nosotros en 10 minutos en ese mundo astral podemos hacer muchísimas cosas en solo 10 minutos. Pero si nosotros damos pasos más adelante y empezamos a tener una hora, por ejemplo, de conciencia continua, pues ya vamos a lograr entrar y salir a varios ciclos de sueño completamente conscientes. Entonces, importante, muchachos, nosotros empezar a tener conciencia continua. Y así como uno empieza a construir una casa poniendo la primera piedra o poniendo el primer adobe o poniendo el primer ladrillo, asimismo, la conciencia continua nosotros la vamos edificando poniendo el primer minuto consciente, después el segundo, después el tercero, hasta que nosotros seamos capaces de dominar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos y vamos en aumento. Entonces todo eso se nos va a reflejar allá en el mundo astral. Es importante tener conciencia continua, muchachos, para nosotros poder investigar. ¿Tienen alguna duda con la conciencia continua, muchachos? Refiere a que nosotros no se nos metan pensamientos ajenos a lo que estamos haciendo. Exacto, eso es. Tener un solo enfoque. Les voy a explicar esto de otra manera para que lo entiendan. Hay dos tipos de concentración, muchachos. Una, donde, por ejemplo, tú te quieres concentrar, por ejemplo, en una rosa y vos te concentras en las raíces, te concentras en el tronco, te concentras en las tunas, te concentras en las hojas, te concentras en los pétalos y en la rosa como tal, ¿cierto? Ese tipo de concentración sobre esa rosa es una concentración donde vos recoges todos los elementos de esa rosa y te concentras en todos ellos. Pero hay otro tipo de concentración, o sea, ese también nos sirve para nosotros practicar, pero hay otro tipo de concentración donde se concentra uno en un solo punto. Cuando vos, por ejemplo, te concentras en simplemente sentir el momento o en simplemente concentrarte en la punta de la nariz o en el entrecejo o concentrarte en una emoción específica, estás haciendo lo que se hace con una lupa. Cuando nosotros recogemos los rayos del sol en una lupa y lo proyectamos hacia un papel, contra más chiquito sea el punto que va proyectado en el papel, más fuerza, más energía hay hasta el punto que eso genera un fuego. Asimismo,
es la concentración. Cuando nosotros nos fijamos en un solo punto, eso nos va a permitir lograr que se desatasque en nosotros algo dentro de nuestra propia conciencia que nos va a ayudar muchísimo a despertar más rápido la conciencia, porque es recoger todos los rayos de nuestra mente y enfocarlos en un solo punto. Cuando se enfoca eso tiene un gran poder. Entonces, ahí están esos dos tipos de concentración, muchachos. ¿Queda claro esta parte, amigos? Podría ser de que un tipo de concentración es como tal en el exterior y el otro es hacia adentro. ¿Es como lo que te entendí? No, tú puedes practicar los dos tipos de concentración, sea en el exterior o en el interior. Por ejemplo, en el interior, en la respiración, podrías enfocarte en cómo tu cuerpo toma una inhalación, cómo se llenan los pulmones, el diafragma, todo esto, o simplemente vos concentrarte en el mero flujo de aire en la nariz. Cuando vos te concentras en un solo punto específico, vos estás reuniendo todos los rayos posibles de tu fuerza concentrativa, de tu propia conciencia, lo estás centrando en un solo punto. Hay algunos textos antiguos de algunos yogis que decían que meditando en un chakra en específico se podían despertar algunas facultades. Y es porque cuando tú logras enfocar un solo punto, puedes liberar, puedes desatascar algo que haya en ese punto. Entonces, importante entender los dos tipos de concentración. La que más nos va a ayudar para este tema del desdoblamiento astral es la concentración en un solo punto. Entonces, ahí tienen, amigos, para que practiquen y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Alguna otra pregunta, amigos, con este tema? Digamos, sí, digamos, me estoy concentrando en la respiración, ¿sí? Ahí, o sea, igual si aparecen otros pensamientos, pues también igual se pueden pedir muerte. Sí, claro. Tú pides muerte para esos pensamientos. Si no te identificaste con ellos, no perdiste concentración. Pero si te identificaste con ellos, así haya sido 2 segundos, perdiste el hilo de la concentración. Recuerda que para lograr empezar a disfrutar de la concentración necesitas más o menos 2 minutos y medio de atención continua sobre un listo. Gracias. Con gusto. Vamos a hablar, muchachos, de un tema muy, muy bueno para nosotros, que nos va a ayudar muchísimo, que es la utilización correcta de los mantras y la respiración para nosotros lograr el desdoblamiento astral. Resulta, muchachos, que nosotros, o la gran mayoría de nosotros, no nos hemos dado cuenta de que nosotros con los mantras estamos alterando nuestro proceso de la respiración. Cuando nosotros alteramos el proceso de la respiración, cuando nos estamos quedando dormidos, podemos muy fácilmente hacer que el sueño se nos vaya y nos quedamos en vela y tenemos insomnio. O simplemente nos cansamos de estar practicando y nos quedándonos dormidos porque ya no queremos seguir practicando. Entonces, resulta, muchachos, que la utilización correcta de un mantra, la duración correcta es más o menos, muchachos, unos 3 segundos. Yo creo que todos hemos cometido ese error de que, por ejemplo, hacemos el mantra en Faraón y hacemos
cada sílaba por ahí muy larga. Cuando nosotros sobrepasamos los 3 o los 4 segundos, estamos ya influyendo en nuestro sueño. Entonces, importante, muchachos, que nosotros nos demos cuenta de hasta qué punto debemos durar nosotros haciendo un mantra. Entonces, evaluémoslo cada uno de nosotros y nos vamos a dar cuenta que lo óptimo en una persona con una respiración normal, lo óptimo son 3 segundos. ¿Tienen de pronto alguna duda con respecto a esto? Es muy importante entenderlo. Hola Juan, ¿me copia? Sí, señor. Escuché un audio del venerable maestro Samael precisamente con los mantras y daba el del faraón, pero Sí. él pronunciaba más de 10 segundos. No sé si eres por el nivel que él tenía. Entonces, obviamente yo practicaba con más de 10 segundos la pronunciación del faraón. Entonces, usted me dice o nos dice que máximo son 3 o 4 segundos. O sea, ¿en qué radica la diferencia realmente? Bueno, cuando el maestro explica, es para que nosotros aprendamos verdaderamente a pronunciarlo. Pero ya cuando nosotros lo sometemos en forma a la práctica, nos damos cuenta que si nosotros queremos hacer el mantra en voz alta, pues así 1, 2, 3 vecesitas, o unas 5 vecesitas antes de acostarnos, así como nos lo enseñan en conocimiento de sí mismo. Pero muchachos, hagan ustedes mismos el ensayo con ustedes mismos y den cuenta que si ustedes se quedan 10 segundos así, haciendo el mantra, fa, ra, mejor dicho, si sobrepasan los 10 segundos, se van a poder quedar dormidos. Verdaderamente van a poder auxiliarse del sueño para llegar al estado entre vigilia y sueño. Yo creería que no. Ensáyenlo en ustedes mismos y se van a dar cuenta de que necesitan ajustar la duración del mantra para que puedan llegar al estado entre vigilia y sueño. Si no, nunca se van a poder quedar dormidos. ¿Te queda claro eso, Pablo? ¿Quién me estaba preguntando? ¿Pablo? ¿Quién? Qué pena. Yo estaba preguntando. John. Eso, ¿te queda claro Sí, esta parte? sí, sí me quedó absolutamente claro. Muy amable, Juan. Gracias. Es con gusto. Entonces, muchachos, la idea cuando nosotros nos vamos a desdoblar es que nos vamos a quedar dormidos, verdaderamente eso es. Pero en el momento en que se desprenda ese cuerpo astral del cuerpo físico, lo vamos a hacer conscientes. O sea que nosotros nos vamos a aprender a dormir conscientemente. Entonces, el mantra es una ayuda para que nosotros podamos tener conciencia de que nos quedamos desdoblados o que nos estamos desdoblando. Para eso es el mantra. Y la utilización correcta con la respiración es no sobrepasar esos 3 o 4 segundos. Cada uno de ustedes evalúelo, mídalo y dense cuenta de que si hacen el mantra, por ejemplo, 2 segundos, es demasiado rápido y les puede quitar el sueño. Si lo hacen, por ejemplo, 6, 7, 8 segundos, también les va a quitar el sueño. Pero en ese lapso de 3, 4 segundos, que es lo más normal, es donde lo van a poder utilizar bien. Cosa importante, muchachos, cuando ustedes empiecen, o si ya lo están haciendo alguno de ustedes o ustedes ya están entrando algo conscientes o conscientes al estado entre vigilia y sueño, si en ese momento ustedes hacen el mantra con una sola vecesita que ustedes hagan el mantra, quedan desdoblados. Eso es una garantía de que funciona. Cuando ustedes utilizan un mantra para desdoblamiento astral,
cuando empieza el estado entre vigilia y sueño, eso automáticamente los va a desdoblar. Buenas noches. Aló, muchachos, Mire, sí, aló, es que mire, contame. yo le iba a preguntar, por ejemplo, para mantralizar el faraón, yo lo que había entendido es que, por ejemplo, la palabra fa se lleva hasta que uno quede sin aire. Luego, ra, lo mismo. Y luego lo he hecho, pero lo que usted dice, se me va el sueño, se me va todo. Entonces, se pronuncia faraón, pero palabra por palabra los 3 segundos, por favor. Sí, te voy a dar cómo lo hago yo personalmente. Me llego, me acuesto, pues hago la súplica y todo al ser, ¿cierto? Y una vez ya empiece a sentir de que me estoy empezando como medio a quedar dormido, entonces hago lo siguiente. En la primera inhalación, mentalmente, ya, hasta ahí. En la exhalación, hasta ahí. Y en la próxima inhalación, listo. Es cortico. La idea es que el mantra te acompañe mientras te estás quedando dormida. No que el mantra te quite el sueño. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias, entendido. Es con mucho gusto. ¿Quién tiene dudas, muchachos? Bueno, aquí en la parte final de la clase de hoy vamos a ver lo siguiente. Cuando nosotros estamos haciendo el mantra, pero a la vez lo combinamos con sentirnos vaporosos, o sea, sentir que estamos flotando o sentir que estamos demasiado relajados, que estamos a punto de quedarnos dormidos porque está... Juan, puede tener un problema de conexión. Esperemos un poquito que se conecte nuevamente, por favor. Hola, muchachos, ¿me están escuchando ya? Sí, señor, ya se escucha. Sí, ya. Bueno, nosotros, muchachos, debemos utilizar el mantra Faraón en combinación con sentirnos vaporosos, sentirnos que estamos muy relajados. Cuando nosotros combinamos ese sentimiento con el mantra Faraón, vamos a aumentar muchísimo nuestras posibilidades de desdoblarnos. Recordemos, muchachos, que el cuerpo astral es un cuerpo emocional. Cuando nosotros utilizamos una emoción consciente, y sobre todo una emoción de estas que nos va a sentir más relajados, va a hacer que el mantra se potencie mucho más porque nos va a tirar rápidamente al estado entre vigilia y sueño. Entonces, esa clave que nos dio el maestro Samael de levantarse como sintiéndose vaporoso, como si fuéramos espíritu, es una clave demasiado de buena, muchachos. Entonces, recuérdense, cuando estén practicando el mantra en Faraón, practíquenlo con la intención no solo de desdoblarse, sino de quedarse dormido, como que practicar ese mantra sea algo que a usted los va a hacer descansar muy bien. Entonces, practíquenlo así, con la mente enfocada en qué están viendo, en qué están escuchando o en qué están sintiendo. Cuando aparezca alguna sensación de esas, es porque ya es la etapa de levantarse. Muchas veces, si logran enfocar el mantra ya en el estado entre vigilia y sueño, ni siquiera van a tener que levantarse de la cama, sino que el mantra mismo los va como a empujar. Eso es
Eso es una ayuda. Esos mantras son una gran ayuda. ¿Queda claro, muchachos? Sí, señor. Quería preguntarle si es que usted Señor. aconsejaría usar el mantra con la sensación como de que el cuerpo astral se está desprendiendo, como las dos juntas. Gonzalo, no, te escuché hasta la parte donde si me recomendaría usar el mantra y ya ahí te escuché. No, claro, de que combinar el mantra con la sensación de que uno se está desdoblando ya, como con la imaginación. Sí, claro, es que se debe hacer así. Ah, ya, ok, gracias. Con gusto. O sea que la idea de Además, muchachos, vamos hasta las 8:30 ahorita. Juan, o sea que la idea de la pronunciación del mantra sería acoplarlo, digamos, a la manera natural de que uno respira en la noche cuando está durmiendo y según el ritmo de inhalación y exhalación normal de que uno se está durmiendo, ahí en ese ritmo poner el mantra. Por eso que bajaríamos de 3 a 4 segundos porque es un poco menos. Exacto. Esa es la idea, don Fernando, que nosotros no alteremos la respiración, porque alterar la respiración es alterar nuestra propia conciencia. O sea, si respiramos muy lento, eso nos va a despertar. Y si respiramos demasiado rápido, también nos va a despertar. Entonces nuestro cuerpo mecánicamente ya sabe cómo gradúa su respiración para quedarse dormido. Entonces nosotros vamos a utilizar esa mecánica, pero la vamos a utilizar conscientemente como una palanca para nosotros desdoblarnos. Entonces ahí utilizamos el mantra y utilizamos ese sentimiento sostenido de sentirnos como vaporosos. Eso es todo. ¿Queda claro, amigos? Sí, ahora quedó muy claro, gracias. Sí, claro. Entonces, muchachos, una práctica de desdoblamiento, más o menos, la podemos hacer de la siguiente manera. Vamos, hacemos nuestro belilín, círculo mágico, para quedar protegidos, todo esto. Y hacemos pues todos los pasos que hemos aprendido, pero en el momento en que cerramos nuestros ojos, recuérdense, muchachos, de hacer la súplica y todo esto con los ojos abiertos, listo, para que cuando nosotros cerramos los ojos, ya nos vamos a entregar como tal a la práctica de desdoblamiento. No se les olvide eso, muchachos. En el momento en que nosotros cerramos los ojos, estamos activando esa parte mecánica que hay en nuestro interior de hacer el cambio de dimensiones. Entonces, en el momento en que cerramos los ojos, iniciamos el proceso de la relajación. Si ya sabemos que en tal parte me suelo quedar dormido, entonces antes de llegar allá, empiezo a utilizar el mantra, respirando normal, utilizando ese sentimiento de que me estoy quedando dormido porque este mantra me hace sentir cada vez más dormido y me voy sintiendo cada vez más vaporoso. Y vamos contando si queremos. 1, 2, 3, 4, 5 y nos levantamos. Sabemos que el mantra en Farraón, si lo hacemos 3 segundos, nos vamos a dar cuenta de que cuando terminemos el mantra, llevamos 9 segundos. Entonces, cada vez que vamos en Ra o en On, vamos a levantarnos, a comprobar. Si estamos lo suficientemente conscientes para darnos cuenta
de que no ha empezado todo el estado entre vigilia y sueño, hacemos otro ciclo de Faraón. Pero cuando ya empecemos a notar cualquier cosita, desde una simple pereza hasta un tirón en un pie, una vibración, un sonido, ahí empezamos, muchachos, a comprobar si somos desdoblados. Nunca se nos olvide eso. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Para que practiquen, muchachos, ahorita mismo, si es posible, si se van a acostar ahorita ya a descansar, para que tengan claro cómo van a hacer más o menos la práctica. Juan, una No sé consulta, si el belilino, precisamente eso, no sé si todos conocen en la práctica de las conjuraciones, el belilín y el círculo mágico. Acabo de subir un video para que lo vean las personas que no lo conocen. Es importante, muchachos, que vean ese video para que estén protegidos, muchachos, y puedan hacer sus prácticas más tranquilos. ¿Tienen alguna duda, muchachos, con respecto a cómo van a practicar? Buenas noches, Juan. Buenas noches. Una pregunta, igual seguimos haciendo las prácticas del primer día, tetas, de las 21 respiraciones y esto, o empezamos ya con práctica de Faraón después del Belilín y Círculo Mágico. Amigo, no, las prácticas que damos en la práctica 1 es indispensable que nosotros las hagamos, las sigamos haciendo, sea en el transcurso del día o, muy recomendable, hacerlas antes de practicar el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque como esas prácticas exigen que vos te concentres para poder lograrlas hacer bien, entonces vas a lograr entrar en un estado ya de concentración a hacer la práctica de desdoblamiento. Entonces con eso vas a aumentar la posibilidad de lograr desdoblarte. ¿Te queda claro esa parte, amigo? Sí, señor, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, muchachos? O sea que la práctica 1, Juan, la práctica 1 de la respiración, de sentir el cuerpo, de los giros, y de ver y imaginarse que uno sale y se coge de algo, uno tiene que seguir haciéndola todos los días hasta que en realidad logremos un completo dominio del desdoblamiento astral. Mientras no se tenga ese dominio y se logre llegar a la meta, hay que estar siempre dándole a esa práctica, ¿o no? La práctica 1, muchachos, más que todo, es para que nosotros logremos muy buena concentración. Aquí se dan las prácticas complementarias también para que nosotros vamos logrando el complemento de tener más concentración. Cuando ya ustedes empiecen a tener las primeras experiencias astrales, se van a ir dando cuenta por ustedes mismos cuál es el mejor método que los llevó a lograr esto. Pero entonces, mientras todavía no tengan ustedes esa noción de qué es lo mejor para ustedes, les conviene estar practicando esos ejercicios para que nazcan ustedes esa comprensión de los ejercicios. ¿Sí me alcanzaron a escuchar bien ahí o de pronto se fue la señal? Sí, se escuchó. Ah, bueno. Esa parte, muchachos, de la práctica 1, sobre todo lo que son los giros, y esa práctica imaginativa es fundamental porque, por ejemplo, los giros, cuando nosotros se está cortando mucho la comunicación. Aló. Hola. ¿Estás escuchando, amigos? Sí, sí, sí. Se escucha, pero se entrecorta un poquito. Ah, bueno. En esa práctica 1
un ejercicio que hay ahí Se muy va bueno, que el nos va a audio. ayudar demasiado Se oye, pero a a poquito, muy poquito. Se va y vuelve, se va y vuelve. sí, es esta señal de por acá que por acá es complicada la señal. Esos ejercicios de la práctica, bueno, muchachos, son fundamentales hasta que ustedes tengan ya verdaderamente una noción de qué es lo que mejor les ayuda. Ya una vez ustedes sepan qué es lo mejor para ustedes mismos, entonces ya ustedes escogen sus mejores ejercicios para que los hagan. Mientras tanto, hagan todos los ejercicios, muchachos, hasta que ustedes sepan verdaderamente con tal ejercicio me quedo o con tales ejercicios me quedo porque esos son los que mejores me sirven a mí. ¿Queda claro esa parte, amigos? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. La práctica de los giros es una práctica que a mí personalmente me ayuda muchísimo porque el esfuerzo de visualizar cada cosa obliga muchísimo a la concentración y la visualización. Y eso es fundamental cuando nosotros estamos en el estado entre vigilia y sueño, porque en esos 5 segundos suelen haber muchísimas percepciones y eso nos suele pasar tan rápido porque estamos tan mecánicos que nos quedamos dormidos. En cambio, ese ejercicio tiene un gran efecto para nosotros visualizar y poder, poder nosotros reconocer ese estado entre vigilia y sueño. Sigan practicando sus ejercicios, muchachos, y denle con hartas ganas y vayan a sacar esa práctica rápido. Esto se saca rápido si lo hacen con ganas y con método. De ustedes saber, esto me sirve, esto no me sirve, es mejor que yo haga esto de esta manera, y se van dando cuenta de que ustedes mismos van logrando su propio método. Este curso es una ayuda, simplemente una ayuda, una guía, pero cada uno de ustedes va a ir llegando a su propio método. ¿Queda claro, amigos? Sí, Juan, una última pregunta. Cuéntame. Respecto de la práctica de los giros, cuando la hago, tengo la inquietud de que si lo hago en tercera persona o en primera persona, es decir, o si yo me veo haciendo los giros o yo me veo haciendo, girando y viendo cada cosa alrededor. Pues a veces me sale una forma, a veces me sale otra. A veces me veo yo como un espectador mirándome a mí mismo girando, o a veces me veo yo mismo girando. Entonces, ¿cuál de las dos me concentro o las dos están bien? No, la mejor forma, es muy bueno que hayas dicho esto porque es algo que yo también experimenté y lo puse a prueba un buen tiempo, y es que resulta que como nosotros estamos creando unas conexiones con nuestro cuerpo astral, lo mejor es hacerlo usted mismo sintiendo los giros y viéndose a usted mismo girando. No como un espectador, sino usted mismo visualizando todo y sintiéndose usted mismo girando. Porque cuando tú sales al astral conscientemente, sobre todo al astral externo, tú sales exactamente de esa misma manera, sintiendo y observando cada cosa en tu propio pellejo y no observándote desde lejos, sino en tu propio carne y hueso astral. Listo. Sí, señor, gracias. Con gusto, muchachos. ¿De pronto alguna otra pregunta o dejamos así ya por hoy? La última consulta, ¿el conjuro, el bililín, tiene que ser en voz alta o puede ser con el pensamiento?
Puede ser con el pensamiento, pero es muy bueno que lo hagas con la voz proyectada, que tiene más fuerza. Y que lo hagas con los ojos abiertos, por favor. Que nosotros nos solemos quedar dormidos muy rápido, incluso se puede uno quedar dormido haciendo el belilín. Entonces es mejor con los ojos abiertos, ¿listo? Gracias. Es con mucho gusto. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo y ya nos vemos mañana en la próxima. Practiquen, muchachos. Saquen esa práctica adelante, listo. Que estén todos muy bien y hasta mañana. Hasta mañana, Gracias. feliz noche, muchas gracias. Gracias, Con mucho gracias. gusto. Buenas noches, si Dios quiere. Bueno, que estén todos muy bien. Hasta mañana, muchas gracias. Bueno. Hasta mañana, muchas Gracias a todos por gracias. participar. Hasta mañana. Muchas gracias.